Muy buenas noches. Les doy las gracias y la bienvenida a este pequeño video que estamos haciendo. Hoy vamos a hacer un video un poquito más corto, esperando que todos pues tengan ese tiempecito de verlo, de ver los videos para no hacerlos tan largos y al mismo tiempo con un contenido sencillo y bueno, pues que tenga un contenido, pero Sustancioso. sustancioso, exactamente. Como siempre, vamos a comenzar con la oración de la noche. Y antes que nada, quiero recordarles, ¿verdad?, que siempre nuestra parroquia tiene avisos, tiene cosas que están sucediendo constantemente, sigue en movimiento, quizás no de manera presencial, pero igual lo mismo, ¿verdad? Tiene, al igual que nosotros, nuestras familias, ¿verdad? Sigue pues pidiendo, ¿verdad?, que nos hagamos el hábito de visitar su página web, de ver lo que ellos nos quieren compartir, de seguir las misas constantemente y, por supuesto, de repente si tenemos algún donativo, que sabemos que son tiempos difíciles para muchas personas y que para algunos no podemos, ¿verdad? Pero otros sí, aunque sea un poquito, podemos dar. Entonces, pues muchas gracias por esto. Y ahora sí, vamos a comenzar con la oración inicial. Este, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por este día, por este momento en el que nos quieres hablar al corazón como siempre, Señor. Nos quieres iluminar con tus palabras, con tu compañía. Te pido, Señor, que fluyas en cada una de las personas que nos acompañan por medio de este pequeño video. Y también te pido, Señor, que fluyas en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hermanos, parientes, en nuestros conocidos, en nuestros más amados, Señor, porque sabemos que son tiempos difíciles. Te doy gracias, Señor, porque hasta ahora te has hecho cargo de cada una de estas familias. Te doy gracias, Señor, porque sigues derramando dones, no solamente para nosotros, tus hijos, sino para toda la humanidad en general, porque eres un Dios de amor. Te doy gracias por tu santa misericordia, Señor, que siempre nos acompaña y nos alcanza, Señor, porque eres un Dios de amor. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, especialmente en las tribulaciones y en los momentos más difíciles que pasamos, Señor. Te pedimos la luz en este momento para poder discernir, Señor, lo que nos quieres compartir esta tarde, esta mañana o esta noche. Y a ti, Mamita María, también nos entregamos completamente, Mamita. Te pedimos esa intercesión que siempre, siempre estás dispuesta a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a estar celebrando este domingo nuestro tercer ya domingo de Pascua. Hay una situación muy interesante, se me hizo a mí muy interesante en cuanto a los estudios bíblicos. Y una de ellas es la que de hecho vamos a estar escuchando en este domingo. Van a ser la de los peregrinos de Emaús, los discípulos de Emaús. Y tiene una estructura, pues, que a mí cuando aprendí o vi cómo estaba estructurada esta lectura, pues me llamó muchísimo la atención. Y es una de las maneras que podemos utilizar pues para hacer un estudio tal vez un poco más profundo acerca de la lectura, ¿verdad? Entonces, por si gustan seguir la lectura, va a ser eh, del Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén.
y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Y él le preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era profeta, poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que esas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron al cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, y les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y duros de corazón, para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara a su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les comenzó a explicar todos los pasajes de las escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron diciéndole, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras él nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 compañeros, de los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor, y se les ha parecido a Simón. Entonces ellos contestaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido a través del pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, a lo mejor pues si se los explico así en palabras, puede ser un poquito difícil a lo mejor. Entonces tratamos de prepararles unas diapositivas para que fuera un poco más sencillo el verlas. Y pues vamos a ver esto. Los discípulos. Entonces, hay 2 maneras de ver o de estudiar una cita bíblica, ¿verdad? Un pasaje de la lectura. En esta en específico podemos ver que es una narración, ¿verdad? Lo están narrando cómo fueron ocurriendo pues esta situación con los discípulos de Maús. Esa es una manera de ver las cosas, ¿verdad? El ver todo este análisis, cómo se va narrando y qué es lo que va sucediendo paso a paso. Pero también está otro análisis, que es el análisis semiótico, o el cómo está estructurada la lectura, ¿verdad? En este caso, bueno, vamos a ponerle un poquito más de énfasis al segundo, que es el análisis semiótico. Entonces, es algo se me hizo muy interesante la manera en la que está estructurada. Y vamos a irlo poniendo por partes más importantes, por enunciados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que inicia este evangelio? Pues al principio hay 2 discípulos, ¿verdad? Los 2 discípulos se van dirigiendo a Emaús
Emaús, bueno, quedaba en las partes de fuera de Jerusalén, entonces podemos decir que los dos discípulos salen de Jerusalén, ¿verdad? Posteriormente, entre ellos van conversando y discutiendo, ¿verdad? En el camino, y pues se les nota tristes, puesto que Jesús más adelante les dice, ¿verdad? Él se acerca, él camina con ellos y les pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que por qué están tan tristes? Y dice aquí, los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Vamos a ir viendo más o menos cómo se va desenvolviendo esta lectura, ¿verdad? Y en el siguiente punto vemos que Jesús les pide que hablen. Él les pide que hagan algo, ¿verdad? Es Jesús el que les pide y pues que le platiquen qué es lo que van diciendo, qué es lo que van platicando en el camino. Entonces ellos se quedan como también asombrados, ¿verdad? Le dicen que sí, ha sido el único que no sabe lo que sucedió. Entonces le explican acerca de Jesús, ¿verdad? No lo habían reconocido todavía y pues ellos le van explicando qué era lo que había sucedido con Jesús, con el profeta. Después le dicen que pues fue condenado y fue crucificado. Así es como se va desarrollando esta lectura, ¿verdad? Y dice, esperaban que liberara a Israel. Le van comentando, mujeres vieron el sepulcro vacío, unos ángeles también aparecieron y les dijeron que vive, pero ellos no lo han visto, ¿verdad? Entonces, noten aquí ahorita la diferencia de lo que va a ir sucediendo. Vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando esta lectura con una dirección, ¿verdad? Hacia un punto. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Es muy interesante. Después vemos cómo Jesús los regaña por su falta de fe en lo que dijeron los profetas. Y ahora aquí es donde empezamos a ver ya un poquito más claro el cómo está estructurado. Para el siguiente paso, él dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías pasara por todo esto? Pero si nos damos cuenta de lo que sucede en la G, en el punto anterior, ellos le dicen que fue condenado y crucificado. Y ahora entonces en este punto, en el G donde vamos de regreso, él les dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías pasara por todo esto? Si lo están notando, ahorita lo vamos a ver un poquito más remarcado, el cómo se va a ir contraponiendo todo lo que estaba sucediendo. En la siguiente dice, Jesús les explica las escrituras. En la F anterior, ellos eran los que les estaban explicando acerca de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, en esta hora es Él el que les está explicando. En el siguiente punto, en el E, dice, los discípulos le piden que se quede. Los discípulos son ahora los que le piden algo a Jesús. En el anterior lo que vimos, en el inciso E, era que Jesús era el que les pedía a ellos que hablaran. Ahora son los discípulos los que le piden a Jesús. En el D, dice, cuando Él parte el pan, se les abren los ojos y lo reconocen. ¿Qué era lo que había sucedido anteriormente en el D? Los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocían. Pero ahora ya lo reconocen cuando Él hace la fracción del pan. En el C dice, Jesús se desaparece. ¿Y qué había pasado anteriormente en el C? Jesús había aparecido, se les había acercado y caminaba con ellos, ¿verdad? Estamos yendo hacia un punto y ahora nos estamos regresando de una manera, que se contrapone, ¿verdad?, a lo que estaba sucediendo. Luego en el B dice, hablaban entre ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Ya estaban contentos. Anteriormente en el inciso B habíamos visto que conversaban y discutían entre ellos y pues iban tristes. Ahora van haciendo lo mismo para el revés, ¿verdad? Ahora están contentos, siguen platicando entre ellos. Y en el A regresan a Jerusalén a contarle a todos los discípulos. Y anteriormente, a como empezamos este evangelio, es que los dos discípulos habían salido de Jerusalén. Entonces, es una estructura muy interesante a la cual se le llama quiasmo. Es una estructura de quiasmo en donde se van desenvolviendo de una manera paralela, pero contraria al como íbamos del principio. Y esto tiene también esa estructura algo interesante, ¿verdad? Que justamente en donde los dos puntos convergen, en donde llegamos a la mitad,
normalmente está ubicado lo que es el mensaje principal de lo que quieren decir los autores o escritores, ¿verdad? Porque dentro de la Biblia hay muchos quiasmos, se pueden encontrar muchísimos quiasmos. Esto es uno de los, tal vez, de los más larguitos que hay. Y bueno, era una manera en la que anteriormente solían escribir, ¿verdad? También les ayudaba a ellos a ir recordando las cosas y de esta manera lo desarrollaban ellos más fácil. Entonces, aquí podemos ver que los puntos que están en el centro es cuando ellos esperaran a que el Mesías librara a Israel y que lo habían visto mujeres en el sepulcro y que los ángeles le habían dicho que vive, pero ellos no lo habían visto. Y enseguida, pues Jesús los reprende por su falta de fe en lo que habían dicho los profetas, ¿no? Les explica todo lo que los profetas decían del Mesías. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Que estructuralmente en esta forma de quiasmo nos quisiera decir. Eso es algo, una parte muy importante de esta lectura. Y la otra también que se me hizo muy importante al ver cómo van sucediendo las cosas, es que si recordamos la estructura pues la estructura eucarística, cuando vamos a misa y todo esto, si vemos la misa se divide en dos partes, ¿verdad? Lo que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y de hecho, si notan en esta lectura, al principio Jesús les explica las escrituras y después parte el pan. También esta lectura de este evangelio también tiene esa pues esa parte, ¿verdad? Está estructurada de la misma manera que podemos decir que está estructurada la misa. Primero les explica a ellos las escrituras y después comparte el pan, ¿verdad? Básicamente podríamos decir que lo que estos discípulos de Maús vivieron pues fue una de las primeras misas, tal vez, ¿no? Que podemos decir que fue después de la resurrección, la primera misa que tuvieron. Jesús les explica, se sientan ahí, le explican las escrituras, parte el pan y a ellos les da como platican entre ellos, ¿verdad? Que les ardía el corazón por dentro de todo esto que había sucedido. Entonces son dos cosas que a mí se me hacen muy importantes, muy interesantes en esta lectura y más que nada de esta forma como está estructurada, ¿verdad? En alguna ocasión también a lo mejor hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Que han dicho, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esa también digamos que esa frase también está estructurada como un quiasmo. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Va hacia un punto y después se regresa, ¿verdad? De la manera contraria. Entonces es muy, sí, en muchas partes de lo que es la Biblia se pueden encontrar este tipo de escritura, ¿verdad? Es un tema corto el que el día de hoy les teníamos preparados, más que nada, ¿verdad? Déjenme salirme de aquí. Bueno, y para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro evangelio o lo que va a ser realmente nuestro evangelio, yo me quiero regresar a donde hablan, de donde estaban conversando, ¿verdad? Donde los dos discípulos conversaban y discutían. Como decía Jesús ahorita, lo que ellos compartían en ese momento era el escenario negativo de lo que ellos realmente esperaban. Ellos esperaban ver el poder de Dios manifiesto, pero no en la cruz como lo vieron, y tampoco esperaban, ¿verdad?, que lincharan prácticamente a nuestro Señor Jesús. Ellos esperaban ver en Él, en Jesucristo, pues un libertador, ahora sí que el profeta, como siempre lo platicamos, ¿verdad? El profeta vencedor de todo. Y no lo veían así, no tenían esa visión. Entonces ellos cuando discutían y conversaban eso, realmente venían, como dice Jesús, de algo, de un evento y suceso triste, ¿verdad? Yo siempre quiero recordar que
la Biblia vaya, es la palabra viva del Señor presente y vaya, no está, está escrita en el pasado, sí, pero cada que la leemos tiene vive, es vida, la palabra tiene vida, entonces cuando tú tienes esa capacidad de abrir, ¿verdad? Tu corazón a los evangelios, bueno, pues siempre vas a encontrar esa conversación con Dios. Entonces, si nos ponemos ahorita tantito a pensar en lo difícil que está siendo toda esta situación para el mundo entero, ¿verdad? Y nos ponemos a discernir un poquito la palabra, bueno, pues es muy sencillo, cómo también nosotros podríamos enfocarnos en todos los aspectos negativos que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y luego prosigue donde dice, um, donde Jesús entra con ellos, ¿verdad? Al escenario, y entonces Jesús les dice, ¿de qué cosas vienen hablando? ¿Verdad? Tan llenos de tristeza. Entonces le cuentan toda la narrativa de por qué ellos estaban tristes, de que esperaban al profeta, ¿verdad? De que pensaban que él era un poderoso en obras y en palabras, y que pensaban que era el libertador de Israel, ¿verdad? Y que ya habían pasado 3 días, ¿verdad? Desde que esos hechos acontecieron. Luego, más adelante, entonces vienen las palabras duras de nuestro Señor Jesús, donde dice, insensatos y duros de corazón. Y a lo mejor, cuánto nos podemos identificar en este momento al hablar de cosas tan, se podría decir, negativamente de todo lo que está pasando. Es verdad que estamos en un momento en el que vivimos cierta desolación. Los que están familiarizados, por ejemplo, con los ejercicios espirituales o la manera en la que lo trabajan ellos, le llaman un periodo desértico, ¿verdad? En el que el Señor nos deja sentir esa sequedad espiritual que es muy importante a veces para el ser humano en la vida espiritual. No se puede vivir a Dios cuando no se vive esa sequedad. Es decir, vivir con Dios en los momentos de gracia, en los momentos de júbilo, en los momentos de gozo, es conocerlo claramente, pero se le conoce a Dios en plenitud cuando verdaderamente entras en ese desierto donde el Espíritu mismo te llama. Yo pienso, bueno, aquí ya a lo mejor voy a meter un poquito lo que yo pienso, ¿verdad? Pero yo creo que Dios a sus hijos les busca un momento propicio para la reflexión y en donde, por supuesto, que como seres humanos, pues nos dejamos a veces llegar, ¿verdad? Pues por nuestros sentimientos más humanos y sensibles, ¿verdad? Como es nuestra desesperanza, nuestra tristeza, ¿verdad? Porque a nuestras capacidades, pues no vemos una solución. Pero, más adelante, yo con lo que me quiero quedar de todo esto, y al final de la palabra lo dice, es en la fracción del pan, ¿verdad? Porque ahí es donde ellos son capaces de reconocerlo, donde ellos aquí lo dice, ¿verdad? Estaban en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Entonces, en ese momento, ellos se dan cuenta de que con razón nos ardía el corazón, ¿verdad? Yo no sé si la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hemos estado siguiendo las misas, sí, las misas en cualquier sitio, no nada más para con nuestra parroquia, que sería lo ideal apoyar en este momento a nuestros párrocos, porque así como nosotros extrañamos la presencia de Dios mismo, ellos nos extrañan también. Imagínate anhelar, ¿verdad? Vivir el sacerdocio, porque es la entrega al cuerpo de Cristo, que somos toda la comunidad. En el momento en el que la comunidad ya no asiste, ya no está, el sacerdote también tiende pues a sentir ese desaliento, a sentir ese dolor espiritual de cualquier ser humano. ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad es que si nos ponemos a pensarlo de esta manera, pues ellos fueron
ellos quisieron ser sacerdotes y eso es, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Este es su trabajo. Para eso quisieron ser ellos ordenados, para estar con el pueblo, para ser esas personas que estuvieran entre el pueblo y nuestro Señor, ¿verdad? Esos intermediarios, tanto nosotros, que sean nuestros intermediarios ante Dios, y como Dios los usa a ellos intermediarios con nosotros. O sea, ese es un papel muy importante, y de repente que estén acostumbrados ellos a ver a su ¿Rebaño? pueblo, a su rebaño, ¿verdad? Y voltear solamente a una cámara en donde ves puras bancas vacías, ha de ser muy, muy fuerte para ellos. Entonces, entonces ahí está la invitación, ¿verdad? Para acompañar a nuestros sacerdotes en la Santa Eucaristía, que ellos constantemente están posteando, ¿verdad? Diario ellos hacen sus Eucaristías, ya sea en español y en inglés, y también los fines de semana, como usualmente lo hacen. Entonces, eh, entonces el mensaje con el que yo me quedo es solamente y vuelvo otra vez a recalcar lo que siempre digo, o lo van a decir, ya parece disco rayado, pero es que esa es la verdad. A mí siempre se me hincha el corazón cuando yo me doy cuenta de que alguien tiene, o que yo misma me doy ese tiempo de encontrarme con Dios. Porque solamente quien tiene un encuentro constante con Él es capaz de verlo en tu realidad más difícil, ¿verdad? Y cómo, bueno, pues la manera más excelente de ver, o sea, sí, excelente de verlo sería en la Santa Eucaristía. Ahorita acabamos de recibir una bendita llamada, ¿verdad? O una bendición, ¿verdad? De que nos dicen que van a tener la hora santa también el día de mañana. Seguramente que puede estar disponible ya la hora santa igual en otros canales, pero yo en lo personal mi corazón se hincha de emoción cuando yo veo a mi Señor en el lugar donde siempre yo lo visito, ¿verdad? Y que ahora pues no he tenido ese privilegio. Entonces, pues igual, tratemos de estar al pendiente de nuestra Eucaristía, que aunque tristemente no la estamos recibiendo en vivo, ¿verdad? Sí, claro, en el sacramento, pero en adoración y definitivamente, aunque no se sustituye al 100%, sí es un alimento muy grande que nosotros tenemos que estar abiertos, ¿verdad? A reconocer al Señor en cada Eucaristía, en cada fracción del pan, para que se nos revele, para que nos explique, ¿verdad? Así con palabras duras a veces como a los mismos discípulos, ¿verdad? Lo duros de corazón que a veces. Pues sí, y pues muchas gracias, ¿verdad? Por acompañarnos, por hacer estos videos. Y pues como ya es de costumbre, vamos a cerrarlos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. En verdad te damos gracias, tu compañía todos los días, Señor, en todo momento. Te damos gracias porque nos explicas de una manera muy hermosa tus escrituras. Te queremos pedir, Padre, que nos acompañes durante el resto de esta semana en, en nuestros quehaceres en la casa, Señor. Que cuides de todas esas personas que tengan que salir, Señor, a trabajar, porque es una gran necesidad para ellos. Te pido, Señor, que también bendigas especialmente a esas personas, Señor, que están pues ahorita en situaciones más agobiantes, Señor, tanto económicamente como espiritualmente. Te pedimos que si acaso no llegamos a conocerte en el camino, Señor, háblanos, háblanos aunque sea de palabras duras, Padre, para que abramos los ojos, más que nada los ojos del alma, y que te sepamos ver, aunque sean los momentos más duros. Bendito y alabado sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.